Proverbios capítulo 23, vamos a abordar los otros temas que nos corresponden. Abordamos en la última oportunidad que los primeros versículos nos hablaban acerca del tema de la mundanalidad. Ahora vamos a abordar lo siguiente. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu bondad. Gracias por tu misericordia de permitirnos estar esta tarde acá. Por favor, Señor, ayúdanos a que aprendamos tu sabiduría y así vivir para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Versículo 10 de Proverbios 23, en este caso nos va a hablar acerca de lo que es un redentor o el pariente redentor. El versículo 10 y 11 dice: no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aquí se da un mandato teniendo de trasfondo ese mandato, lo que la ley de Moisés habla del pariente redentor, ya lo voy a explicar. Y aquí el mandato a no abusar, en este caso del pobre, del huérfano, se da porque la determinación de Dios de defender al oprimido. Hay que tener cuidado de eso. De este principio ya se nos habló en Proverbios. En el 22-28 dice lo mismo: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y en el capítulo 15, versículo 25 también se mencionó. Dice: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Esto se hace porque, como en toda sociedad, muchos se atreverían a no tocar al rico, pero a los pobres, de alguna forma, como no tiene forma de defenderse, pudiera abusarse. Pero lo que pudiera llamar también la atención de este versículo es que se usa la palabra redentor. La raíz hebrea de esa palabra es Gaal con doble A, y cuando se aplica a Dios se habla de un Goel. Gaal es redención y Goel redentor. Cuando en el Proverbios 11 dice, porque el defensor de ellos, se dice el Goel de ellos, el pariente redentor de ellos es el fuerte, es el Señor. La palabra redención en el Antiguo y el Nuevo Testamento tiene mucho significado. Redimir o ser redentor significa salvar o liberar por medio del pago de un rescate. Pudiera salvar de un peligro físico o en el caso también de la salvación del alma. En la Biblia completa el término es muy importante. Se le da muchísimo a Dios el título de redentor. Por ejemplo, en Éxodo 6:6, el Señor dice: yo soy Jehová y os libraré de su servidumbre, hablando de la de Egipto, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. El Salmo 78:35 dice: y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Esa misma palabra es la que usa el Proverbios 23:11 al decir: el defensor, el redentor de ellos es el fuerte. Pariente redentor se habla de él en Levítico. Los israelitas, por ejemplo, tenían la responsabilidad de ayudar en lo que fuera posible a sus parientes cercanos. Por ejemplo, Levítico 25:25, si alguien tenía que vender su terreno por haber empobrecido, por la razón que fuera, un pariente cercano tenía que, si tenía los recursos, redimir ese terreno. Redimir o ser ese Goel, que es lo que dice el Señor que Él es pagar ese terreno para que cuando el pariente pudiera otra vez adquirirlo, él no perdiera el terreno que se le había dado. También en el mismo Levítico 25, 47 al 49, se dice que si algún israelita, por la razón que fuera, se empobrecía tanto que tenía que venderse como un esclavo, él debía ser redimido por su Goel, por un pariente cercano. Se le llama así también a aquel que pagaría la deuda o lo ayudaría a liberarse. Y una tercera forma en que se usa esa palabra es a la víctima de una injusticia. ¿Se recuerdan al vengador de la sangre?
eso que se llama vengador de sangre en la ciudad, para que se tenía que, cuando había un accidente y una persona moría accidentalmente o lo habían asesinado, el vengador, ese que se llama el vengador, el que tenía que ajusticiar a quien había hecho muerte al familiar, se le llamaba también el Goel, el pariente cercano, o como en Proverbios también, a la hora de defenderlo en un tribunal, un pariente cercano, un Goel que redimiera, que fuera defensor. De todo el Antiguo Testamento, el mejor ejemplo en las Escrituras que hay de un redentor, o de un pariente redentor, o de un Goel, que es la palabra hebrea, no hay mejor que en el libro de Ruth, si lo recuerdan, con Booz. En el libro se demuestra en Ruth la figura perfectamente cuando las viudas Noemí y Ruth necesitaban un Goel, un pariente redentor que las ayudara, porque habían quedado viudas y habían sido empobrecidas. De toda la trama del libro de Ruth, el capítulo 2 es muy importante, porque ahí se dice que cuando Booz dio de una benevolencia, de una misericordia especial a Ruth, cuando ella estaba espigando en su terreno, la palabra que se utiliza allí para ayudar, misericordia o benevolencia es esed, que significa más exactamente fidelidad o lealtad. Entonces estoy construyendo algo, hermanos, vamos a un lugar. En Lucas 2.20, cuando Ruth le dice, Ruth 2.20, cuando Ruth le dice a Noemí lo que había hecho Booz con ella, Noemí bendice a Booz, dice que bendito sea el que te ha dado esa benevolencia. Y dice, porque no ha abandonado su misericordia ni a los vivos ni a los muertos. La palabra que utiliza allí es, no dejó su lealtad ni por los vivos ni por los muertos. ¿Por qué lealtad? Porque Booz, como Goel, como pariente redentor, debía redimirlas a ella, ya que sus parientes, sus esposos habían muerto. La lealtad de Booz es hacia lo que manda la ley de Dios, ya que si la ley de Dios decía, redime a tus parientes cercanos, a las viudas que quedaran sin prole, como había sido el caso de Malón y Kelión y de Elimelech, sí era su obligación. Pero si ustedes recuerdan que toda la historia de Ruth y Booz se desarrolla en los tiempos de los jueces, y en los tiempos de los jueces el escritor termina, cada quien hacía lo que bien le parecía. Es decir, estaba en una circunstancia donde Booz podía hacerse loco si quería. Incluso había un pariente cercano antes que Booz con esa obligación, y ese sí se hizo el loco. Pero el punto es que Booz no rehusó ser leal a la ley del Señor, y en ese caso bendijo a Ruth y a Noemí redimiéndolas. Ruth bendice a Booz también porque ella comprende que él fue capaz de ser leal con sus responsabilidades ante la ley de Dios por Elimelech, por Malión y obviamente que eran los muertos, y por los vivos que eran Noemí y Ruth. Así que ese punto de ser un pariente redentor, ser un Goel, ser alguien cercano que redime, que utiliza sus recursos para ayudar a su pariente cercano en necesidad, es lo que se habla aquí en Proverbios con el Señor. No traspases el lindero antiguo o no rompas las leyes que hay, sobre todo en el cuidado de los más necesitados, ni entres en la heredad de los huérfanos como a la persona que se aprovecha. Noemí estaba a punto de perder su herencia que le había dejado Elimelech, porque el Goel, el redentor de ellos, es el Todopoderoso, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. O sea que en todo el cuadro, el quien defiende mejor la causa de los que están necesitados es el Señor. Le dije que en el Antiguo Testamento se hablaba de el Señor Jehová como el redentor del pueblo. El mejor personaje ilustrado en el Antiguo Testamento es Booz, que lo vimos también. Pero de todo de toda la Biblia y únicamente en el Nuevo Testamento, ¿quién es el redentor? ¿A quién se le da ese título de redentor? Y aquí es donde aprendemos más a aplicar este proverbio. Cristo, el Señor, se convirtió en nuestro pariente para poder ser nuestro redentor.
Por eso también en el Antiguo Testamento a Dios se le llama el Padre de los huérfanos. Él se vuelve y ayuda a quien verdaderamente lo necesita. Cuando hablamos de redención, les dije que significa el pago de un rescate o el salvar o rescatar a través del pago de algo costoso. Tuvo que ser un buen gasto para poder redimir. En Éxodo, cuando el Señor liberó a Israel, fue a la costa del primogénito de Egipto. O sea, el pago es algo cuantioso, algo importante. La Biblia dice que Cristo es nuestro pariente redentor, en primer lugar, redimiéndonos de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 son muchos más, pero yo voy a usar unos 3, 4 textos donde se habla del Señor como el redentor de su pueblo. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y el capítulo 4, versículo 5 nos dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que de toda esa enseñanza o ese término tan importante de pariente redentor, la Biblia dice que el pariente redentor por excelencia es el Señor Jesucristo. Uno nos redimió de la maldición de la ley, nos redimió para que nosotros pudiésemos ser llamados hijos de Dios. ¿Y a qué costo lo hizo? Efesios 1:7 dice: al costo de su propia sangre. Efesios 1:7, 2 hojas después dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y primera de Pedro 1:18 y 19 nos dice que fuimos rescatados o redimidos, no con cosas de este mundo como oro o piedras preciosas, sino con la sangre del Cordero de Dios. También en el Nuevo Testamento se habla de que nos redimió, nos compró del mercado de esclavos o de la esclavitud acerca del pecado. Cristo, hermanos, obviamente por excelencia es ese pariente redentor. Pero no solamente podemos entender a través de este proverbio de que el Señor es el pariente redentor que rescata y redime a aquellos que lo necesitan. No solamente entendemos que Cristo es nuestro pariente redentor redimiéndonos de la condenación del pecado, de la maldición de la ley, y que lo hizo con su sangre, sino que también el Nuevo Testamento nos enseña a que nosotros podemos hacer esa figura, no en el sentido de obedecer la ley de Moisés, sino como una obediencia evangélica para adornar el mismo evangelio. Hacer esa persona que puede ayudar a otros cuando aquellos están en necesidad. Por ejemplo, con nuestras familias, nuestras propias familias de sangre. Cuando Pablo le decía a Timoteo sobre los recursos de la iglesia para ayudar a quienes estaban en necesidad, le advirtió: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que nosotros debemos comprender, así como el piadoso del Antiguo Testamento entendía que cuando su familia estaba en una necesidad y él tenía los recursos para poder ayudar, la ley de Moisés lo obligaba a que fuera un pariente redentor, teniendo como ejemplo a Dios. Nosotros en el Nuevo Testamento, sabiendo que hemos sido redimidos en Cristo, el principio es aplicable a nosotros, pudiendo ayudar a nuestras familias que están en necesidad. Amén. Amén. No solamente con nuestra familia de sangre, también con nuestros hermanos en la fe. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, hermanos, que nosotros podemos aplicar estos principios
Nuevamente, no como obedeciendo la ley de Moisés, o no se nos obliga a nosotros a hacer un goel, en este caso, que es lo que hemos estado hablando, pero sí la aplicación evangélica de que ayudemos y seamos generosos a quienes están cerca de nosotros con necesidad. ¿Qué pasa, pastor? De verdad, bueno, no tendría que convencerlo. Si usted venezolano sabe que gano muy poquito, si acaso para mis cosas personales, si acaso para el pasaje, si acaso para un champú y cosas de higiene personal, lo mínimo. Bueno, sobre todo los jóvenes que están comenzando a trabajar y de repente de verdad me duele no tener que darle algo, no le doy nada a mi papá o a mi mamá que está en una necesidad, o quien no está en necesidad ahorita. Una vez estaba hablando con una hermana que su trabajo es de limpiar en las casas, y por ahí usted se imagina que un cuadro de viven con bastante modestia, y que así levantaron a sus hijos, ya sus hijos estaban grandes y estaban ya trabajando. Yo le pregunté, ¿ahora sus hijos le ayudan a usted? Entonces se rió y me dijo, bueno, pastor, mucho da el que no quita. Entonces usted puede ser, querido hermano, querida hermana, probablemente estás bastante limitado también con aportar o dar, sostener a tus familiares o a alguien en necesidad, porque tú mismo estás en necesidad. Pero comprende, mucho da, esa sabiduría de la vida también. Y esa hermana la había entendido y lo dijo muy feliz. Mucho da el que no quita. Entonces, dejar de ser una carga para tu familia también sería una forma de ayudar. Pero ojo, eso no nos quita el deber de considerar de que podamos ayudar a nuestros padres, ¿verdad? Tengamos a nuestras familias, a aquellos que realmente están en una necesidad económica, que por lo general es todos, ¿cierto? El otro tema es acerca, vuelve a repetir sobre la sabiduría desde el versículo 19. Y es importante porque el proverbista vuelve a pedir, a rogarle a su hijo, óyeme, escucha mis palabras, que eso lo estamos viendo desde el capítulo 1. Y en este caso va a advertirle de dos problemas que muchas veces se muestran juntos, que es sobre el alcoholismo y los pecados de índole sexual. Proverbios gasta mucha tinta, hermanos, en advertir sobre el alcoholismo, la embriaguez y los pecados de tipo sexual. Es repetitivo con esos temas. Ahora, hermanos, entendamos lo que el Espíritu Santo está haciendo. Si tiene que repetirlo es porque no es difícil caer en esos pecados. Y eso es lo primero que usted tiene que pensar. Si en la Biblia se repite mucho acerca de un pecado es porque no es difícil para el pueblo de Dios caer en esos pecados. Dice, versículo 19 en adelante, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Nuevamente invocando, que por cierto eso significa que debemos honrar a nuestros padres y madres hasta que se mueran, por más casado que uno esté. Compra la verdad y no la venda, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Después de hacer ese llamado otra vez, escúchame, le comenta sobre los dos pecados. Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa,
se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. En el llamado de la sabiduría, nuevamente se nos advierte, nuevamente porque se ha hecho antes, y nos llama a que tengamos cuidado con la borrachera, con la embriaguez y sus consecuencias. Se nos advierte seriamente sobre los peligros de ese pecado. Ahora, hermano, a pesar de eso, creo que una vez me tocó hacerlo a mí también, pero hay que volverlo a hacer. Las Escrituras también hablan de forma positiva sobre el vino, sobre el alcohol. Eso hace de que no está prohibido totalmente. En Eclesiastés 9:7 dice, anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Hablando de la satisfacción de estar en paz, de la alegría, sinónimo de alegría. El Salmo 104:15, hablando de los beneficios que da Dios para que el hombre use la tierra para su alegría, incluye en el versículo 15 el vino que alegra el corazón del hombre. Y en 1 Timoteo 5:23 hasta fue recomendado por un apóstol por las frecuentes enfermedades de Timoteo. Pero ojo, a muchos les gusta agarrar esos versículos o por el estilo que acabo de mencionar para privar de su poder las muchas amonestaciones que dan las mismas escrituras contra el pecado del abuso del alcohol y desprecian la enseñanza. Debemos tener cuidado siempre. Si bien no está prohibido totalmente, no podemos esquivar o usar la misma escritura de manera diabólica, porque eso no tiene otra forma, para justificar el pecado de la embriaguez. Incluso los que estaban encargados de enseñar al pueblo que evitaran la embriaguez, no lo hacían porque ellos mismos eran unos borrachos. Los profetas, los sacerdotes cayeron constantemente en ese pecado. Isaías 28:7 dice, el sacerdote y el profeta erraron por la sidra, fueron trastornados por el vino. Obviamente no amonestaban al pueblo porque ellos mismos eran culpables de un pecado que debían amonestar. Y yo conozco muchos pastores que hacen lo mismo. La borrachera, hermanos, en el Nuevo Testamento es considerado un pecado muy grave. No es como que, bueno, se pasó unas copitas. No, es una advertencia importante que se da en el Nuevo Testamento. Pero tenemos que ser justos. No es prohibido, pero sí hay que tener mucho cuidado. La embriaguez o la borrachera deja a las personas fuera del reino de los cielos. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10. La embriaguez es una obra de la carne. Gálatas 5, 19 al 21. Y termina que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se une entonces a la borrachera o la embriaguez con pecados como el adulterio, la brujería, el asesinato. Están en el mismo nivel. Aunque se pueda usar el vino, debe ser con bastante moderación. Por eso es que siempre debemos tener cuidado. La Biblia prohíbe detenerse mucho, no el consumo total. Pero eso debemos entender a los cristianos que las cosas buenas de este mundo deben disfrutarlas con mucha moderación. Interesante con este pecado de la embriaguez que ya hemos hablado antes, el proverbista lo une con otro tipo de pecado que muchas veces vienen de la mano. ¿Y es cuál? El del pecado de la sexualidad. Allí habla de una mujer que es ramera y que es un pozo profundo. Los alemanes tenían un refrán, o tienen un refrán,
que dice así: donde gobierna Baco. Baco es el dios del vino, del dios griego del vino. Bueno, perdón, de los romanos es Baco, el griego es Dionisio, pero es el mismo. Dios de la embriaguez, Dios de la alegría se le llamaba. Donde gobierna Baco, Venus no está muy lejos. Y Venus era la diosa de la sexualidad, lo que para los griegos era Afrodita. Entonces, donde hay alcoholismo, probablemente esté unido a eso pecados de índole sexual. No estoy diciendo que el que no bebe no tiene problemas con el pecado sexual, sino que por lo general son dos pecados que son morochos. Así lo dijo Oseas en 4:11: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Por eso el proverbista en este caso comienza amonestando en el ámbito o la esfera donde mayormente se puede cometer este mal. En la noche, en la embriaguez, en la alegría, en la juerga, las personas bajan, terminan cediendo a los pecados de la carne. Amonestaciones serias, mis hermanos. Pero bueno, ¿qué pasa si yo he sido preso de estos pecados? ¿Qué pasa si, bueno, pastor, vergonzosamente, o hermano, le reconozco que yo fui lamentablemente preso de ese pecado? Recordemos lo que dice 1 Corintios 6:9. Lo mencioné ahorita, pero lo leo completo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El versículo 11, gloria al Señor. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A pesar de que cualquiera de nosotros pudo haber caído preso en uno de estos pecados, la sangre de Cristo nos ha redimido, nos ha rescatado. Él ha sido un pariente redentor, Él ha sido un pariente cercano para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermanos, si tú eres una persona que sabe que el alcohol es un gran problema para ti, lo mejor es usar lo que dice Proverbio, hacer la regla que dice Proverbio: no mires el vino ni cuando rojea. O sea, no te acerques por nada del mundo. La Biblia no lo prohíbe, pero si sabes que tienes una debilidad específica con el alcohol, no te le acerques. Y aquellos que, pudiendo decir, realmente no tengo un problema con el abuso del alcohol, tenga cuidado y sea moderado en lo que hace. Recuerden que hay cosas en la vida, en 1 Corintios 7 lo hemos visto antes, hay cosas buenas de este mundo que Pablo nos exhorta: los que disfrutan de este mundo, es tiempo de que más bien vivan como si no disfrutasen de este mundo. Hay cosas que nos podemos restringir por amor a un hermano, por no ser tentación para otros, por glorificar el Evangelio. Hay muchas buenas razones y sobre todo dominio propio. Los creyentes, aún en el ocio, en la diversión, en la alegría, en el festejo, debemos manifestar dominio propio, moderación, pero todo eso por glorificar al Señor. Amén. Que el Señor nos ayude a aplicar su sabiduría divina en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos enseñas a vivir correctamente con tu palabra. Aún, Padre, aunque pudiéramos ser esclavizados por un pecado, Cristo nos ha redimido, Señor, nos ha perdonado y nos ha limpiado. Gracias, Señor. Ayúdanos también a vivir en la libertad que nos dio Cristo y poder, Señor, hacer lo que te agrade siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a